Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Pero principalmente ahorita nos faltan subespecialistas. Se saturan pronto y las citas son muy largas. Auditorio, esta noche iniciamos con un tema que nos duele a todos. Lamentablemente el sistema de salud en México no ha mejorado y la realidad es que los zacatecanos la siguen sufriendo. Por ejemplo, la falta de médicos, que es el tema en el cual nos vamos a enfocar esta noche, sigue latente en la entidad zacatecanas porque hay muy pocos y los pocos que hay están saturadísimos de citas de pacientes. Lamentablemente los hospitales también están saturados y esto genera quejas, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, que le comparto el dato. El IMSS lidera el número de quejas de instituciones de salud. Mire, vamos a hablar de esta y muchísima más información aquí en Mega Noticias. Por otro lado, auditorio, es el sexto día de bloqueos aquí en la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, por parte de productores agrícolas. El día de hoy siguieron escalando con estas protestas, arribaron al centro histórico de, aquí de la capital zacatecana con, algunos equipos, maquinaria, justo donde, se está colocando el escenario para el Festival Cultural Zacatecas 2026, que inicia ya este fin de semana. Desde allí emitieron un pronunciamiento, pero posteriormente se fueron al Congreso local, donde irrumpieron en la sesión, también tomaron la tribuna y encararon a los diputados. Por otro lado, estamos a nada de que inicie el Mundial de Fútbol y Zacatecas parece que no está preparado para recibir a los turistas internacionales. De hecho, esta carta de presentación entre las manifestaciones y la inseguridad, no es la mejor para atraer a cada uno de los visitantes. Por último, auditorio, ayer le adelantábamos que elementos de tránsito del estado fueron exhibidos consumiendo bebidas alcohólicas en las instalaciones de la corporación junto a su director. Ya iniciaron una investigación por este caso, sin embargo, las justificaciones salen sobrando. Lamentablemente, auditorio, las enfermedades no esperan y el sistema de salud como el de Dinamarca nunca llegó a México y miles de ciudadanos y derechohabientes se quedan sin atención de enfermedades o padecimientos que en el ámbito privado son difíciles de costear. Actualmente Zacatecas cuenta con 1,007 médicos especialistas en activo, una cifra limitada, muy pequeña en contraste con la demanda que se tiene en la entidad. A pesar de las recientes campañas para sumar especialistas a las instituciones públicas de salud, Zacatecas continúa enfrentando dificultades para retener al personal médico. La falta de estos no solo presiona la capacidad de los hospitales, sino que también se refleja en el incremento de inconformidades de los usuarios del sistema de salud. Durante el último año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas recibió un total de 79 quejas en contra de instituciones de salud, muchas de ellas relacionadas con deficiencias en la atención médica derivadas de la escasez de especialistas. El Instituto Mexicano del Seguro Social concentró la mayor cantidad con 39 quejas, seguido de los servicios de salud de Zacatecas con 9, mientras que el Hospital de la Mujer y el ISSSTE registraron 7 quejas cada uno. Actualmente Zacatecas cuenta con cerca de 1,007 médicos especialistas en activo, una cifra que resulta limitada frente a la demanda creciente de servicios hospitalarios y consultas de especialidad. Pero principalmente ahorita nos faltan subespecialistas. Ya nos acaban de autorizar 36. Son 39 realmente, pero seguros 36 especialistas más para nuestras unidades. Son psiquiatras, neurocirujanos, dermatólogos, urólogos, que batallamos mucho para conseguir, ya hay 2. Durante el último año, el IMSS reportó la contratación de 91 médicos especialistas, con lo que inicialmente logró cubrir la totalidad de sus vacantes. Por su parte, el ISSSTE duplicó sus egresos al graduar 19 especialistas locales, mientras que el sistema IMSS Bienestar logró la contratación de 39 especialistas. No obstante, autoridades del IMSS en el estado reconocen que persiste un rezago funcional en al menos 12 áreas médicas críticas, situación que se agrava por la constante migración de especialistas hacia entidades con mejores condiciones laborales. Entonces, ¿cómo se están solventando esas deficiencias? Tenemos que mandarlos a tercer nivel. Desafortunadamente, los hospitales se saturan pronto y las citas son muy largas.
2, a veces 3 meses, 4 meses. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, convencer a los médicos especialistas que están egresando. La demanda de consulta institucional está encabezada principalmente por medicina interna y pediatría. Sin embargo, ginecología y obstetricia lidera el desplazamiento de pacientes hacia la medicina privada, sector que reportó un incremento del 22.4% en consultas de especialidad durante el último año. Para Mega Noticias, César Horta. Y también, auditorio, hay que reconocer que el tema de la inseguridad ha sido también un caso particular donde los médicos no quieren acudir a estos nosocomios, donde lamentablemente también, pues bueno, temen por su integridad y pues evitan tomar estas plazas, lo que también genera pues que bueno, la ciudadanía tenga pues este déficit en las atenciones de médicos especialistas y que por supuesto también está latente la fuga de talentos a otras entidades muy cercanas de aquí del estado de Zacatecas. Ya sabe que puede interactuar con nosotros a nuestra línea de contacto, el 492-103-2360, que vaya el día de hoy. Han llegado bastantes mensajes, pero más adelante les damos lectura a cada uno de ellos. Pero sí, vamos a continuar con este seguimiento, esta cobertura que estamos haciendo acerca de las manifestaciones de productores agrícolas aquí en la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, que bueno, ya han intensificado cada una de estas movilizaciones y hoy le tengo el detalle. Es que van 7 días de manifestaciones y 6 de bloqueos vehiculares en la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe, donde productores agrícolas, pues bueno, intensificaron su protesta al trasladarse en camiones y tractores al centro histórico, donde reiteraron su exigencia de más de 100,000 costales y la destitución de Ángel Olaiz como jefe de unidad operativa de alimentación para el bienestar. Desde Plaza de Armas, Abraham Castro Trejo, uno de los líderes del movimiento, advirtió que de no haber intervención del gobierno del estado, podría escalar las acciones hasta afectar el desarrollo del festival cultural, al acusar a las autoridades de evadir su responsabilidad bajo el argumento que la entrega de insumos corresponde a la federación. Posteriormente, el contingente se trasladó al Congreso del Estado, donde ingresaron al recinto, tomaron la tribuna y encararon a diputadas y diputados, exigiendo acciones inmediatas. Durante la sesión, la diputada María Teresa López García del PAN intentaba mantener el orden. Uno de los primeros en intervenir fue Rubén Hernández, quien rechazó incluso el límite de tiempo al señalar que no aceptaría esta limitación ante un escenario donde los productores y la ciudadanía son los más afectados. Pedro Ovalle advirtió sobre la crisis de precios, ya que el costo de producción es de 18 a 20 pesos y lo están pagando a 5 o 7. Entre los posicionamientos que evidenciaron, pues bueno, la crisis que hoy en día se tiene en el campo zacatecano. Tras las intervenciones, diputados del PT como Alfredo Femat Bañuelos, del PRI Carlos Peña Vadillo, David González y Dayane Cruz, seguido de Susana Barragán Espinosa y Lindiana Bugarín, y pues también Imelda Mauricio del Partido Morena, plantearon alternativas como crear un fondo estatal para la compra de frijol, formar una comisión para dialogar con el Ejecutivo, solicitar audiencias a centros de acopio y exigir la salida del funcionario señalado. Incluso se propuso destinar hasta 1,000 millones de pesos para atender la crisis. Sin embargo, los productores advirtieron que no se retirarán sin soluciones concretas como la entrega de costales, la apertura regular de los centros de acopio, pago justo por su producción y, como ya lo mencionábamos, la salida de Ángel Olaiz. Y de no haber respuesta, no descartan afectar eventos públicos y ampliar las acciones en todo el estado. Pero eso no fue todo, auditorio. El día de hoy también integrantes de la Unión de Pozos Agrícolas bloquearon la circulación vehicular sobre la avenida García Salinas a las afueras de la Secretaría de Gobernación para exigir una respuesta inmediata a sus demandas. Desde el lugar, los manifestantes lanzaron un ultimátum de apenas unas horas para que antes de que concluya este martes 24 de marzo, autoridades federales atiendan su petición. En particular, demandan la presencia de funcionarios de la Conagua y de SADER. La exigencia fue dirigida a Martina Rodríguez, delegada de la Secretaría de Gobernación, a quien los campesinos señalan de haberles prometido desde la semana pasada una pronta solución. Sin embargo, ante la falta de avances, decidieron intensificar sus acciones con el bloqueo vial. Los productores advirtieron que de no obtener respuesta podrían escalar sus protestas e incluso bloquear carreteras en la entidad a más tardar pues el día de mañana, el
próximo miércoles. El principal reclamo gira en torno a la regularización de concesiones de agua. A través de un proceso administrativo ante la Conagua buscan actualizar la situación de aproximadamente 50 productores que ya cuentan con permisos vigentes. No obstante, el padrón total de afectados asciende a cerca de 500, por lo que también exigen la regularización del resto. La urgencia de la movilización responde al inminente inicio del ciclo agrícola. Sin la actualización de concesiones, los productores enfrentan riesgos legales y económicos como multas, posibles sanciones penales y la paralización de sus actividades productivas. Por otro lado, auditorio, y dando un giro a la información, hablemos precisamente de los sismos en la capital. Y es que el ingeniero Víctor Navarro, vecino de la colonia Mexicapan y afectado por las explosiones de la mina Capstone Copper, cuestionó la aplicación de una norma internacional para medir las vibraciones generadas por las detonaciones, al considerar que no corresponde al tipo de actividad que se realiza en la zona. Le explico por qué. Señaló que la regulación utilizada por especialistas basada en estándares de Estados Unidos está diseñada para minas de carbón a cielo abierto, lo que difiere de la operación de Cosamín, dedicada a la extracción de metales mediante un esquema distinto. Navarro destacó que, pese a las discrepancias, el estudio realizado por investigadores de la UNAM confirma que las vibraciones que perciben los habitantes provienen directamente de las explosiones mineras, lo que contradice la postura sostenida por la empresa durante años. Detalló que si bien bajo dicha norma, el nivel de vibración podría considerarse dentro de parámetros permitidos. En la práctica, los vecinos han registrado afectaciones que en varias ocasiones le hemos compartido en este espacio informativo. Además, que la misma regularización establece condiciones que, según los avisantes, no se respetan. Entre ellas, la obligación de realizar detonaciones únicamente en horario diurno y evitar afectaciones a la tranquilidad de la población, así como daños a inmuebles. Sin embargo, aseguró que existen evidencias de explosiones en la madrugada y a distintas horas del día. Respecto a la exigencia del cierre de la mina, Navarro precisó que la prioridad de los vecinos es frenar los efectos negativos en sus viviendas. Recordó que la operación minera en la zona data desde hace más de un siglo, pero las afectaciones comenzaron a intensificarse a partir del año 2017, cuando se introdujo maquinaria de mayor tamaño. Y al regresar, IMSS Zacatecas alerta por tuberculosis resistente tras COVID-19. Y más adelante, policías viales son exhibidos consumiendo alcohol en instalaciones oficiales. Autoridades inician investigación. Tu mensualidad de Mega en Oxxo y 7-Eleven y ahorra tiempo. Solo proporciona tu número de suscriptora 10 dígitos. Es muy fácil. Con Megamóvil tienes más gigas para navegar en tu celular, con llamadas y SMS ilimitados y más megas en tu casa. Cámbiate ya, es Mega mejor. Estamos de regreso, auditorio. Gracias por continuar con nosotros. Vámonos con las 100 palabras. 100 palabras con Jimena Barbero. México volvió a quedarse sin clases por un paro de la CENTE que exige abrogar la ley del ISSSTE, y la factura inmediata la pagan millones de alumnos que no estuvieron en las aulas, lo que es crítico en un país que se mantiene en los últimos lugares de aprendizaje. En PISA 2022, más del 50% de estudiantes no alcanzó las competencias básicas en matemáticas y lectura. Cada día sin clases profundiza una brecha estructural y difícilmente reversible. El fondo del conflicto también es financiero. Cumplir las demandas del magisterio, como regresar al sistema de pensiones solidarias, implicaría una presión creciente sobre el gasto público en pensiones, uno de los rubros más costosos y expansivos del presupuesto en México. El dilema es claro: ceder compromete la estabilidad económica, no ceder tensiona la gobernabilidad. Aquí no solo se disputa el derecho laboral, se violenta otro, el derecho a la educación, y se decide, otra vez, quién absorbe el costo, el Estado o los estudiantes. Bueno, auditorio, al menos aquí en el estado de Zacatecas, la sección 34 del CENTE no participó en estas movilizaciones. Únicamente una comisión acudió allá a la Ciudad de México. Vámonos ahora a la sala de redacción. Bienvenida, Silvia. Vámonos rápidamente con algunos mensajes. Muy buenas noches, bienvenidos a Desde la Redacción. Saludos desde el estudio, Guillermo, ya lo sabe. Vámonos directo con sus mensajes. El primero de ellos dice:
Faltan médicos, medicamentos y hospitales. Este es el sistema de salud que deja Morena. ¿Por qué los frijoleros nos siguen afectando? Que bloqueen Plaza de Armas para que no se lleven a cabo el Festival Cultural, porque para eso sí hay dinero. Ya que se vayan a otro lado, solo están perjudicando a la población. Ahora, si no pagan sus impuestos, les van a cobrar la multa. El piso debe ser parejo. Agradecemos cada uno de ellos y ya lo sabe, aquí estamos para darles lectura. Vamos a cambiar de tema y mucha atención a la siguiente información porque sí, es mucha la batalla que tienen las autoridades del sector turístico, entre otros rubros como lo es el comercial, para colocar a Zacatecas en el ojo, es decir, que sean atractivos para turistas de origen extranjero y hasta los propios de este país. Pero piensan poner a Zacatecas como atractivo, sí, en el próximo Mundial. México se prepara para recibir la Copa del Mundo 2026, pero mientras las grandes sedes se alistan, la pregunta es, ¿Zacatecas está en la jugada? Ante la magnitud del evento, el Estado corre el riesgo de dejar pasar la oportunidad histórica de atraer turismo internacional si no define su estrategia hoy mismo. El turismo deportivo es uno de los que más gasta. Se estima que durante el Mundial 2026 el gasto promedio del turista internacional aumentará un 48% debido a la inflación de servicios en las sedes. Para Zacatecas esto representa una oportunidad histórica. Captar el flujo de aficionados podría generar una derrama económica de entre 80 y 120 millones de dólares tan solo en 45 días, una inyección de capital superior al presupuesto de turismo de varios años. La revista México Desconocido prepara la promoción de rutas y guías y mediante un fideicomiso se buscará posicionar a Zacatecas internacionalmente. Está reempaquetando los diferentes servicios para poder estar en la palestra y que las personas que vengan, que al final del día tienen un nivel socioeconómico que les permite estarse desplazando no solamente vía terrestre, sino también pudiera ser aérea. Se proyecta que México reciba 5.5 millones de visitantes internacionales durante el torneo. La meta estratégica para Zacatecas no es masiva, sino selectiva. Si el Estado logra desviar apenas el 1.5% de este tráfico nacional, recibiría hasta 82,000 turistas extranjeros adicionales en su flujo normal. El mercado principal son los paisanos de Estados Unidos, que ya crecieron un 20% en visitas, y aficionados europeos que busquen cultura entre partidos. Eso no solamente vienen los aficionados, vienen todos los equipos de fútbol, con toda la personal que con ellos trabajan, familiares incluso de ellos. De los 13 partidos que se realizarán en México durante el Mundial, 5 se realizarán en Ciudad de México, 4 en Guadalajara y otros 4 en Monterrey. Estas últimas 2 ciudades pueden representar un beneficio para Zacatecas, debido a que son las que más se encuentran cerca para un posible traslado terrestre. Entonces, los que nos puede traer esa derrama son los de Guadalajara y los de Monterrey, que serían 8 partidos. Pero bueno, nosotros estamos con toda la disponibilidad de movernos y de mostrarles a toda esta gente que viene que tienen unos lugares especiales para visitar. El balón ya está rodando hacia 2026. La competencia con Estados Unidos y Canadá será feroz, y si Zacatecas no se mueve rápido, verá el Mundial y sus millones solo por televisión. Luis Ángel González, Mega Noticias. Me despido desde la redacción. Excelente noche de martes. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Silvia. Nos vemos ya el día de mañana. Auditorio, no se despegue. Nosotros tenemos más información. En el pleno de la 65ª legislatura del estado de Zacatecas, la diputada Ana María Romo Fonseca presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Zacatecas para endurecer las sanciones contra delitos sexuales cometidos en instituciones educativas, especialmente cuando las víctimas sean niñas, niños y adolescentes. La propuesta plantea agravar hasta en una mitad más las penas por el delito de violación cuando este ocurra dentro de planteles públicos o privados. Actualmente dicho delito contempla sanciones entre 10 y 30 años de prisión. Sin embargo, la legisladora subrayó que el objetivo es reforzar las consecuencias legales cuando el entorno escolar, que debería de ser seguro, se convierte en un espacio de riesgo. Las multas propuestas van de 40 a 200 veces el valor de la unidad de medida y actualización, es decir, de 4,692 a 23,462 pesos. El aumento de cepas resistentes de tuberculosis tras la pandemia de COVID-19 mantienen alerta a especialistas en México, advirtió Bruno Rivas Santiago, director de la Unidad de Investigación de Biomedicina Molecular del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas. El investigador explicó que el laboratorio que encabeza se ha consolidado como un centro de referencia nacional para el diagnóstico de esta enfermedad, al recibir muestras de prácticamente todo el país y realizar estudios completos, incluidos análisis genómicos para identificar el tipo de bacteria y su resistencia en tratamientos. En términos de magnitud, detalló que durante 2025 se realizaron alrededor de 11,000
pruebas con una positividad cercana al 35%. En tanto, en lo que va de 2026, tan solo en enero y febrero ya se han procesado 1,159 muestras, lo que refleja la constante demanda del diagnóstico. Durante la pandemia, señaló, se registró un incremento importante en los casos resistentes a múltiples fármacos, debido principalmente al abandono de tratamientos. Muchos pacientes dejaron de acudir a consulta o suspendieron sus medicamentos por temor a contagiarse de COVID-19, lo que permitió que las bacterias desarrollaran mayor resistencia. Elementos de la Policía Vial Preventiva fueron exhibidos en redes sociales mientras consumían bebidas alcohólicas portando uniforme oficial y en medio de vehículos de la corporación. El video, que se viralizó rápidamente, muestra a varios agentes en lo que aparenta ser el estacionamiento de las patrullas. En las imágenes también se observa la presencia del director de tránsito, Oswaldo Caldera Murillo, participando en la reunión. Tras la difusión del material, la corporación emitió un comunicado en el que aclaró que los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre de 2025, fecha que, según indicaron, coincidió con una celebración significativa por la institución en el marco de la festividad del Día de la Virgen de Guadalupe, aunque en un nuevo video se revela que este material fue de días recientes. No obstante, la Dirección de Policía Vial informó que se iniciarán los procedimientos disciplinarios internos conforme al reglamento vigente. Por su parte, el secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, confirmó el inicio de una investigación para deslindar responsabilidades. Vámonos ahora con Alejandro Orozco y las condiciones del tiempo para lo que resta de esta semana. Gracias Memo, como siempre, un gusto saludarte. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, las condiciones que vamos a estar viendo a lo largo de este miércoles. Llegamos a la mitad de la semana y seguimos sin mucho cambio en las condiciones del tiempo. Hablemos entonces de números precisos. Le platico que en Río Grande la temperatura será de 29 grados. Verá usted en Calera los 26. Aquí tendremos 24 con cielo preferentemente despejado, y así despejado continuará todavía hacia el jueves. Hacia el fin de semana llegará algo de aire fresco y usted puede esperar en este domingo de Ramos que el termómetro se quede por los 20 centígrados con algunas precipitaciones. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Y al regresar, PRI llama a defender a México y critica al gobierno de David Monreal. Cada quien la suya. Con XView Plus tienes diversión para toda la familia. Donde más les guste. Contrata tu primera televisión adicional por solo 50 pesos al mes. Contrata al 33 96 91 234. Multiplica tu diversión con Mega. Estamos de regreso con mucha más información. Último bloque, pues vámonos con información que va de la mano con el plan B de la reforma electoral, en donde auditorio, mucho sigue la crítica en torno a los diputados, a los legisladores que están calificados como flojas o que no trabajan. Sin embargo, hay ocasiones como en Zacatecas que tienen que ser encarados por las problemáticas que, por ejemplo, tienen los frijoleros. Cuauhtémoc Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias. Y el sentido de tu voto, diputado Cuauhtémoc. Muchas gracias. El sentido de tu voto, diputado Cuauhtémoc. Según diversas encuestas de consultoras privadas y el INEGI y hasta el propio Poder Legislativo, apenas 48% de la población adulta en México tiene una buena imagen de sus congresistas. La percepción generalizada es que ganan mucho y trabajan poco. Y si tenemos una mala impresión, Andrés, de los diputados locales y los diputados federales, o incluso de los mismos senadores, es porque no han aprendido ellos a comunicar las cosas que hacen, si es que hacen algo. Es una percepción motivada en los hechos, pues uno de los indicadores visibles es el trabajo legislativo. Al 15 de noviembre, el Sistema de Información Legislativa documentó que de las 2.793 iniciativas presentadas en la actual legislatura, solo 2.9% han sido aprobadas y hay un rezago de 90.1%.
Ningún parlamento en el mundo puede desahogar todas las iniciativas que recibe, ya que el objetivo no es que se aprueben, pues son un instrumento meramente político. Los legisladores no presentan iniciativas solo para ser aprobadas. La gran mayoría las presenta para posicionar un tema, para generar una noción de que un asunto es importante, o incluso las presentan como boletines de prensa. Incluso el mismo proceso parlamentario cuenta con sus propios recursos para hacer limpieza de iniciativas. Una es la caducidad de aquellas propuestas legislativas que se desechan en automático si no son discutidas y aprobadas en un periodo legislativo. El otro recurso es la congeladora. Que la congeladora es el invento parlamentario más sabio. Es precisamente el control o la aduana de aquellas iniciativas que valen la pena y las que no. Aunque legislar es una de sus responsabilidades, las y los congresistas no lo hacen por falta de tiempo, de capacidades o de técnica parlamentaria, y se quedan fuera de la agenda temas de interés como reformas a la ley en materia de salud, educación, la reforma electoral o los controles al presupuesto para evitar la corrupción, solo por citar ejemplos relevantes. Mega Noticias, Andrés Solís. Y ya que estamos hablando de los temas políticos, auditorio, vámonos precisamente con algunas declaraciones, una conferencia de prensa del PRI en donde pues hicieron varios comentarios. El dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Peña Vadillo, afirmó que ser defensores de México implica alzar la voz ante lo que calificó como fallas del gobierno federal y estatal en temas como seguridad, economía, salud y empleo. Durante esta conferencia de prensa de la cual estoy mencionando, acompañado por integrantes del comité directivo estatal, el líder priista destacó esta figura impulsada a nivel nacional por Alejandro Moreno y que no representa candidaturas anticipadas, como se había mencionado en redes sociales, sino una responsabilidad política y social que señala las problemáticas que enfrenta el país. En su mensaje también criticó el aumento en el costo de los combustibles, al asegurar que la gasolina ha pasado del promedio de 26 pesos a más de 30 pesos por litro, lo que dijo implica directamente pues en un afectación a la bolsillo de las familias zacatecanas y mexicanas. Asimismo, subrayó que el PRI en Zacatecas trabaja en su reestructuración interna rumbo al proceso electoral de 2027, destacando la renovación de comités municipales, de los cuales 27 serán definidos por unidad, mientras que el resto se resolverá mediante acuerdos políticos. En el ámbito político electoral, el dirigente reiteró la disposición del PRI para construir alianza con otros partidos de oposición, al advertir que la falta de unidad podría poner en riesgo la competitividad electoral en la entidad. Por otro lado, el dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, Adán González Acosta, informó que tras recientes gestiones con autoridades estatales y federales, se mantiene la expectativa de que en los próximos días se concrete el pago de adeudos salariales a trabajadores de Centro de Desarrollo Infantil, quienes acumulan más de 3 meses sin recibir ingresos. Señaló que existe el compromiso de avanzar en la firma de un convenio que permita liberar en primera administración cerca de 20 millones de pesos, recurso de origen federal. Este monto formaría parte de un esquema de 3 pagos, por lo que confían que el primero pueda dispersarse a inicios del mes de abril. No obstante, González Acosta advirtió que aunque hay comunicación con las autoridades, los resultados aún no se concretan, lo que mantiene en la incertidumbre a los trabajadores, especialmente ante la cercanía del periodo vacacional. Oiga, auditorio, vamos a cambiar la información, vámonos directamente a nuestra sección Tendencias. Buenas noches, auditorio, le damos la bienvenida al mundo digital de las redes sociales en nuestra sección Tendencias, opinión, memes y mucho más de lo que se habla en Zacatecas y el mundo. Un tren impactó y arrastró una pick-up en el cruce de Avenida Benito Juárez y Lomas de la Pimienta en Zacatecas. El conductor quedó atrapado y fue rescatado por Protección Civil con equipo hidráulico. Fue trasladado al hospital y se reporta fuera de peligro. De acuerdo con reportes, el hombre se encontraba en estado etílico e intentó ganarle el paso al tren. En Michoacán, un adolescente de 15 años asesinó este jueves a 2 maestras en el acceso principal de la preparatoria Antón Macarenco, ubicada en la zona centro del municipio de Lázaro Cárdenas, luego de una discusión en que presuntamente se le negó el ingreso al plantel por haber llegado tarde a clases. Miley Cyrus celebró la noche de este lunes 23 de marzo en Los Ángeles la presentación del documental que marca su reencuentro con Hannah Montana, 2 décadas después del estreno de la serie que definió a toda una generación. El especial, que llegó este martes 24 a Disney Plus, revisa el impacto cultural de la producción y profundiza en la relación de Cyrus con su alter ego. Listo.
esto, ya está usted informado de las conversaciones más relevantes en plataformas como Facebook, X antes Twitter y hasta TikTok. Por cierto, no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mega Noticias Zacatecas y no se olvide de pasar un hashtag Feliz Martes. En la recta final y antes de irnos a alguno de sus mensajes, por acá nos mencionan: hora para reportar el mal servicio en el Centenario frente al estadio. No hay agua ni para enjuagarse ni para bañarse. Creemos que es precisamente la alberca Centenario, precisamente donde pues ha habido bastantes denuncias a este respecto, el mal funcionamiento, las calderas, bueno, un sinfín de denuncias que puntualmente estaremos dándole seguimiento, aunado que la pregunta constante es si el día de mañana las protestas continuarán. Hasta el momento no hay algún comunicado oficial por parte de los productores agrícolas, pero como se ha venido trabajando en estos días, pues a partir de las 9 de la mañana puntualmente le estaremos compartiendo la información en todas nuestras redes sociales. Vámonos ahora con la información nacional con Paco Ramírez y la historia del mundo. Yo soy Guillermo Solís, que tenga una excelente noche, que descanse. Nos vemos mañana. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que se mantienen en la señal de Mega Noticias.